Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Así titula el informe que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas creó a partir de 12 ensayos y 2 relatorías a manos de distintos expertos que dieron un acercamiento para entender la complejidad del contexto histórico del conflicto colombiano. Allí se abarcará desde orígenes, causas principales, factores, condiciones para su persistencia y efectos e impactos más notorios sobre la población. Luego de conocer el contexto, es importante saber qué nos depara el futuro. Es allí donde hablamos sobre el actual acuerdo de paz, específicamente el punto 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Pero, ¿quién es una víctima según el Estado colombiano? Las víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario, o de violaciones graves o manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Se reconocen además 13 tipos de victimización en Colombia, dentro de las que están el desplazamiento de la población, el despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacre, amenazas con delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzosa, minas antipersonas, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. Todas esas acciones delictivas han traído consigo daños físicos y emocionales, desarraigo en los lazos de solidaridad comunitarios, el entorno cultural, rupturas en las formas de comunicación, muerte, miedo y desconfianza. Colombia se ha visualizado además como uno de los países más excluyentes y desiguales del mundo en temas de recursos económicos e ingresos, tierras, servicios sociales y políticos. Pero ¿por qué llegamos a este punto? Nace tras la necesidad de defender un ideal político y de defender los derechos de sectores vulnerados, como consecuencia del abandono del Estado en algunos lugares del territorio. Vemos el surgimiento entonces de organizaciones sociales que velan por el respeto de los derechos bajo la consigna de justicia por mano propia, como mecanismo de defensa, supervivencia y protección. Es ahí donde llega una apuesta diferente que debe apuntar a la no repetición. Es ahí donde entra a jugar un papel protagónico el punto 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Esto es, erradicar la desigualdad económica y la pobreza en los sectores campesinos más vulnerados, generando un modelo económico más incluyente, abriendo paso a cambios en los modos de guiar el desarrollo agrario del país, pero también, y no menos importante, un fortalecimiento en los mecanismos de participación política y democrática, pero sobre todo, generar un compromiso y repudio colectivo ante cualquier forma de violencia como medio para alcanzar cualquier objetivo. El punto número 5 del acuerdo apuesta a la resolución del conflicto desde la base del derecho fundamental de respeto al otro. En él priman resarcir a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta, en primera medida, los derechos humanos fundamentales de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad como un principio de la justicia, la participación y reparación de las víctimas, ofrecerles garantías de protección y seguridad de no repetición, en pro de la solución y reivindicación de los derechos de los directamente afectados, asegurando una paz estable y duradera. Sin embargo, consideramos pertinente restablecer los deberes de los comunicadores frente al posacuerdo, pues consideramos que frente a ellos hay una falencia. Deben asumir su responsabilidad en el conflicto y deben jugar un papel de intermediación. En primer lugar, los medios adquieren su responsabilidad por la participación constante y evidente en los acuerdos y los acontecimientos sociales adscritos en este. En segunda instancia, dicha responsabilidad también es política, ya que al encontrarse al servicio de la población, deben acompañar a la sociedad en el proceso de terminación del conflicto entre el Estado y las agrupaciones que se levantaron en armas. Otro tipo de responsabilidad es la moral. Se necesita relatar el pasado sin olvidar los valores para poder pensar el futuro. Por tanto, los medios de comunicación son responsables de los contenidos difundidos para la paz, de afianzar los tejidos de comunicación. Created using Powtoon.